El juicio, la criba de la conciencia. Hola amigos nazarenos cósmicos, hoy traemos uno de los grandes, si no el más grande, de los conceptos tergiversados por los dogmas cristianos eclesiales. El juicio final. Agárrense a sus asientos o recuéstense bien en la cama porque lo que van a escuchar lo pueden despertar de un gran letargo. No pretendemos que nos crean ni tampoco venimos a intentar hacerles cambiar de creencias. Solo les damos nuevos instrumentos para que vean los tiempos, estos tiempos finales, con otra mirada. Y si esto les lleva a encontrar su mayor tesoro, su propia conciencia, nos sentiremos más que recompensados. Solo somos unos escribas mensajeros para estos tiempos. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos a ello. Introducción. El Tribunal de la Conciencia. La evacuación ha comenzado. El juicio, el llamado juicio final, es mucho más complejo de lo que las distintas teologías cristianas han querido mostrar. No es un castigo como presentan las distintas doctrinas. El Dios de Jesús no busca venganza ni criminaliza la ignorancia. El Dios de Jesús no es un hombre de barba blanca, sumamente sabio y justo, sentado en su trono y dictando sentencia de castigos eternos en infiernos eternos. El Dios de Jesús no siembra miedo, ni mucho menos incita a que se siembren en su nombre. Jesús, en su encarnación humana, perdonaba, no condenaba. Enseñaba el camino a casa, a la conciencia que el Padre regaló a aquella criatura elegida para ser parte de las huestes del universo. Aquella criatura, aquel primate elegido que se le inyectó a través de la mutación correcta en el ADN, la conciencia, la capacidad creadora, el motor del universo. La conciencia es el don por el cual la energía y materia que toda conciencia es, puede transformar a su vez la realidad. Un don que nada tiene que ver ni con gracia alguna, ni con preceptos que cumplir, ni con sumisiones de cualquier tipo, ni mandamientos que guardar, sino con la afinidad con el resto del universo. Una afinidad que se manifiesta a nivel de frecuencias similares. La conciencia es, por decirlo de una manera visual, un generador de ondas de distintas frecuencias. El juicio no es ningún castigo, sino un ajuste en ciertas frecuencias que no construyen realidades, sino las destruyen. No hablamos de cambios, sino de destrucción. Pero esto no es harina para este pozo. Lo importante a retener es que el juicio final no es un castigo, sino un volver a sintonizar la frecuencia del universo, la frecuencia de Dios, si se quiere entender así. El mecanismo, la ley del espejo. Pero ¿cómo? ¿Cómo una conciencia puede ir diseñándose a sí misma a medida que va transformando positiva o negativamente la realidad? Sin castigo, sin alguien que la juzgue, sin alguien que le rectifique, sin maestro, sin un Dios todopoderoso que la sentencia a infiernos de todo tipo. Para entender conceptualmente este mecanismo de rectificación en las que las conciencias van purificándose, entre comillas, a medida que van elaborando nuevas experiencias, tenemos que conceptualizar a Dios como un todo que se manifiesta en varias capas, también entre comillas, en varias dimensiones, en donde las distintas ondas se manifiestan y se establecen. Todas estas capas o dimensiones se distinguen por la frecuencia en la que vibran las ondas. El juicio final es, por decirlo de una manera entendible, un reajuste por parte de las mismas conciencias. En otras palabras, cada conciencia es juez de sí misma cuando se descarna y sintoniza de nuevo con la esencia misma de su ser. Es como si al descarnar pudiera verse la conciencia frente a un espejo y tomara conciencia de los fallos cometidos, de los errores cometidos, de las frecuencias indeseadas.
errores y fallos que al estar encarnada y verse a sí misma a través de la mente racional no podía detectar. La mente racional, la mente encarnada, ve y vibra más con las creencias que elabora ella misma que con la esencia que es. ¿Cuáles errores? ¿De qué estamos hablando? No son preceptos, normas, leyes, ni humanas ni supuestamente divinas, sino frecuencias. El amor, como el ocio, la paz, como el miedo, la alegría, como la tristeza, como tantos estados emocionales duales que se manifiestan al encarnar, son frecuencias de la onda creadora que somos. El odio, el mal, la envidia, los celos, etc. Todos esos estados negativos que tienden a la destrucción tienen una frecuencia determinada. Suena raro. Déjenos explicarlo de otra manera, un poco más visual. Ustedes, como conciencias encarnadas, repetimos, encarnadas, son la radio, la antena de radio, el locutor y el oyente que está en sintonía con una antena, locutor y oyente de una conciencia lejana, entre comillas, de donde parten todas las ondas y frecuencias posibles. Vamos a llamarlo Dios, o los menos escrupulosos lo pueden entender como el único y grandioso disc jockey de todo el universo conocido o no. A su vez, no olviden que cada uno de ustedes son, en este planeta, una más de todo el conjunto de conciencias encarnadas con su propia radio a cuestas, generando sus propias ondas y frecuencias y asumiendo, escuchando otras ondas y frecuencias. En este despropósito y de mare magnum de sintonías encarnadas, lo más probable es que no se pueda escuchar aquella sintonía primigenia de donde parte todo. La música generada por el gran disc jockey. Una música que solo se activa con estados de conciencia en la misma frecuencia de donde parte. Estados de amor y paz. De estos estados básicos surgirán todos los otros estados carnales como la alegría, la dicha, la felicidad, etc. No sé si hemos logrado transmitir la esencia del significado del juicio final. Las conciencias, al descarnar, se juzgan a sí mismas. Galileo Galilei planteaba que el lenguaje de Dios para crear y recrear la realidad era un lenguaje matemático, proporciones, números, relaciones. El final de los tiempos del mal, reiteramos. Pero en un universo fundamentalmente matemático, el libro de la vida, los nombres del libro de la vida es una metáfora, no es un juego de palabras, es una forma de comprenderlo, pero ¿qué pasa con aquellas conciencias que no aprendieron, que murieron y morirán en esos tiempos finales? Esas conciencias que en esta última humanidad no aprendieron a pesar de reencarnar y reencarnar en contextos distintos. ¿Qué pasa con ellos? Pueden pensar que es ciencia ficción, tienen todo el derecho a ello. Las conciencias tienen tal poder creador que todo aquello que imaginan pueden crearlo. En el universo del Padre hay cabida para todo y todos. Por eso el mal, que existe, que no es un cuento, también ejerce sus dominios. En los tiempos finales hay varias rutas de escape o de salida.